nueva vacuna contra la malaria. Desde el año 78 este profesor dedica su vida a combatir una enfermedad que continúa siendo la más letal del mundo. Cada año unos 300 millones de personas se ven afectadas por la malaria y 1,5 millones de ellas más o menos muere a causa de esta plaga. Después de varios años de trabajo, Patarroyo ha desarrollado una vacuna sintética, la SPF66, y la ha cedido a la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha aceptado esta donación, pero no se ha decidido todavía a recomendar su empleo, a pesar de que ha sido experimentada con éxito en Tanzania. El reportaje que hoy les ofrecemos, coproducido por Canal Plus, la agencia CAPA y la cadena France 2, retrata la personalidad de un investigador del tercer mundo, un investigador polémico cuyos métodos de trabajo chocan a veces con la comunidad científica internacional. ¿Patarrayo? Que para el rayo. Este hombre llega de muy lejos, es colombiano y acaba de descubrir la primera vacuna contra la malaria. En este pequeño pueblo de Tanzania, todos se han ofrecido voluntarios para poner a prueba su vacuna. Es la primera vez que se experimenta en África. Manuel Patarroyo es recibido como un salvador. ¡Viva Tanzania! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Patarroyo! ¡Viva! ¡Viva Inete! ¡Viva! Ndugu Profesa Patarroyo, sisi tunajisikia furaha sana baada ya kukuona wewe mwenyewe umefika. Pamoja siku za nyuma tulikuwa tumesikia kwamba mvumbuzi huyo. I would like very much to express my gratitude to all of you, all. What you did, it was not important only for the people of Idete. It is very important for the people of Tanzania. It is more important for the people of Africa too, but it is much more important for mankind. La vacuna del profesor Patarroyo va a ser probada en una de las regiones del mundo más afectadas. Aquí la malaria es la principal enfermedad transmitida por un mosquito y supone la primera causa de mortalidad entre la infancia. Durante la estación de lluvias, una persona puede recibir hasta 25 picaduras infecciosas por noche. En este hospital, 1 de cada 3 camas está ocupada por un enfermo de paludismo. Huyu ni Profesa Patarroyo, ndio mwanzilishi wa ile wa chanjo ya malaria. Tumepata bahati katika hospitali yetu kumpata. Karibu. Karibu. Los niños son las primeras víctimas. El 80% de los menores de 6 años están infectados. Fiebre, deshidratación, las consecuencias corren el riesgo de ser mortales. Severe malaria case, and he is still convulsing, he is still having convulsion. ¿Este niño se puede salvar ahora? Pues con los tratamientos que le están haciendo, sí, pero si se hubiera demorado un poco más, no. Es decir, media hora más tarde y llega muerto. Media hora más tarde y llega muerto. This is a case which happened to be nearer. But if they live 20 kilometers away, walking with the mother, they usually die on the way, yeah, because of this convulsion. And it's very difficult. Para Manuel Elkin Patarroyo todo comenzó en la Universidad de Medicina de Bogotá. Pronto descubrió su gran pasión, la química. Seguidamente trabajó en los mejores laboratorios farmacéuticos de los Estados Unidos. Ha colaborado con un premio Nobel de Bioquímica, pero también con los popes de inmunología de la Universidad Rockefeller de Nueva York, entre la flor y la plata. Le propusieron quedarse, pero él prefirió volver a su país, una elección que es además una profesión de fe. Yo soy de los individuos que está completamente convencido que
hay una responsabilidad moral de los investigadores del sur de resolver sus propios problemas, porque no tenemos que estar esperando a que nos los resuelvan los otros. El 80% de mis compañeros de carrera terminaron en los Estados Unidos y yo lo critiqué y lo combatí mucho. Yo siempre quise luchar por las nuestras, manteniéndolas idénticas, reconociendo la capacidad y la superioridad de los otros, aprendiendo de ellos lo que hay que aprender para traerlo a nuestro lugar y producir las soluciones que nosotros requerimos. This is my place, you know, it's wild, and not only it's wild, but also it's very creative. Not only is very creative, but it's also life. Life is not so sophisticated. Life is more like this. A world that has to be created every day. Every day. That's what life is. Yep. Nos encontramos en el corazón del Amazonas, entre las fronteras de Brasil, Perú y Colombia. Una fabulosa reserva natural que cuenta con 35 especies diferentes de monos. Una auténtica ganga para Manuel Patarroyo. Las facilidades que nosotros tenemos son extremadamente excepcionales. Nos permiten tener 184 monos cada mes, cada 2 meses, para hacer los experimentos que necesitemos. Pero en los Estados Unidos, en Francia, en Europa, en cualquier otro sitio, pues no pueden hacerlo con más de 3, 10 monos máximo. De manera pues de que nosotros podemos constatar cada hipótesis y nosotros no tenemos que ir toda la vuelta alrededor y especular. No, cada hipótesis es constatada rápidamente aquí. Es un ladrón completo, ¿eh? Mírenlo, aquí están todos los macacos, aquí están todos los monos para poder hacer los estudios y no hay ningún problema, ¿ya? Hija, a ver, Raúl, nútrelos tú porque es que venga, váyase usted. Aquí hay monos para estudiar todas las enfermedades. Monos araña para la hepatitis, monos ardilla para la tuberculosis y monos búhos, los famosos autus, para la malaria. La otra gran suerte del profesor Patarroyo es que no existen casos de malaria en la región. Por lo tanto, sus cobayas no están contaminadas por naturaleza y no se corre el riesgo de que haya interferencias en sus experimentos. Aquí, en Leticia, Manuel Patarroyo tiene instalado su laboratorio desde hace una veintena de años. Aquí todo se vende y todo se compra. La capital de la Amazonía colombiana es uno de los centros de distribución de cocaína. El cuartel general del investigador, un hotel confortable que perteneció a un antiguo traficante de animales salvajes, actualmente entre rejas. Le pegamos una miradita a todas las colonias. ¿Sí? ¿Te parece bien? El gobierno le ha proporcionado toda la infraestructura, desde los pabellones hasta las jaulas. Tenemos todas estas habitaciones llenas de monos. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Otus. Estos monos son los únicos que desarrollan malaria causada por Plasmodium falciparum, en una forma similar a la del humano. Son los únicos. La malaria es una historia en la que intervienen 3 personajes, el hombre, el mosquito y su parásito. Para alimentar a sus huevos, la hembra necesita un buen bol de sangre. En ese momento es cuando nos introduce el parásito. En 30 minutos alcanza nuestro hígado, en el que se multiplica sin que nosotros sintamos nada. Un poco más tarde comienza a circular por la sangre, invade los glóbulos rojos, se multiplica por decenas y los destruye. La destrucción de los glóbulos rojos da lugar a las terribles fiebres de la malaria, mientras un nuevo mosquito absorbe al parásito por medio de una picadura y volvemos a empezar. Para su vacuna, Manuel Patarroyo aísla cada una de las proteínas que componen al parásito, las prueba una a una en los monos y reserva la que provoca una mejor respuesta inmunológica. En ese proceso ensayamos muchos pedazos
de las distintas proteínas del parásito. Y no funcionaban, porque tal vez la aproximación de todos los científicos en esa época era equivocada. Todos pensábamos que un solo pedazo podía servir como vacuna. Para enero 26 de 1986, encontramos que la mezcla de 3 fragmentos protegía a los monos. Fue tal la emoción, tanta la alegría que tomamos el bote con Raúl y nos fuimos a Amazonas abajo con una botella de ron. Íbamos tan contentos que yo me caí al agua y fue Raúl quien me sacó del agua. Todos nosotros los que estábamos acá pues estábamos en la misma felicidad. Era la primera vez que veíamos algo plasmado de esa manera. Cuando llega a ser una cosa de este estilo, es la combinación de los dos factores. La alegría inmensa de haberlo resuelto y el pánico absoluto de la responsabilidad que se viene. Los monos enfermos son curados y puestos en libertad. Gracias a ellos ha nacido la famosa SPF66, Plasmodium falciparum sintético, nombre científico del parásito más virulento. Se necesitaron 66 intentos para transformar el ensayo. El biólogo publicó los resultados de su investigación en la revista científica Nature. Fue un bombazo. La verdad es que cayó como una bomba. El mundo entero descubrió a un grupo que evidentemente trabajaba desde hacía mucho tiempo en el más completo anonimato y que había realizado un trabajo excelente. Uno de los problemas de la vacuna de patarroyo es que provocó una auténtica explosión en el ambiente científico. No había publicaciones anteriores que hicieran referencia a ella, como generalmente sucede con las vacunas nuevas. Por lo tanto, la noticia cogió a todo el mundo por sorpresa. Todos querían saber más acerca de los experimentos clínicos del profesor Patarroyo. Aunque el investigador pone a prueba sus descubrimientos en la Amazonía, es en Bogotá en donde elabora su vacuna. Manuel Patarroyo ha creado su Instituto de Inmunología en uno de los sectores más desfavorecidos de la capital. Al principio no tuvo otra elección, ya que no tenía un centavo en los bolsillos, pero ahora permanece aquí por elección propia. Yo nunca jamás quise trabajar en un lugar diferente fuera de esto. Siempre quise trabajar en un lugar de gente de escasos recursos, porque es la gente que más lo necesita. Y tal vez esa es una de las cosas que más admira a la gente, que pudiendo ir a lugares bastante ricos, decidí quedarme con la gente en su sitio. En el Hospital de San Juan de Dios realizó Manuel Patarroyo su doctorado en medicina. Cuando nosotros comenzamos, todo esto estaba totalmente derruido. El techo se había caído y se me fue entregado esto para renovarlo. Cuando lo vi me pareció espectacular, me pareció lindísimo el edificio. Ha instalado su laboratorio en este anexo del hospital por ser una copia exacta del Instituto Pasteur de París. La segunda generación de vacuna de malaria... Roberto Amador es el brazo derecho del maestro y uno de los más antiguos de este equipo de 160 personas. Químicos, biólogos, inmunólogos. Han venido del mundo entero y la media de edad no sobrepasa los 30 años. Vicky, usted se me encarga de la parte epidemiológica que presenta Kevin March en todas partes, ¿sí? Y Roberto ya me profundiza en la parte básica. La consigna aquí es el trabajo en equipo. Los medios, un equipo de alta tecnología valorado en 42 millones de francos que han convertido este instituto en uno de los más avanzados del mundo. Todo ha sido financiado por la Presidencia de la República y con la ayuda de los alemanes. Aquí se trabaja a las 24 horas del día. Por dificultades principalmente económicas, ¿no? Del temperamento de Patarroyo, que es lo más difícil. Su constancia y disciplina hace que uno vaya a pasos agigantados y de pronto muchas veces en el camino uno se puede asustar, pero es selectivo eso también. Sobrevive el que tenga más ganas de seguir con el proyecto de vida y el que no, pues se va quedando y se va seleccionando el grupo que realmente quiere estar en el proyecto. Aquí nos hace exámenes para que la gente entre al instituto. La gente que entra es porque le gusta y si la persona que no logra hallar ese ritmo de velocidad, de tiempo, se va solito, es como autoselección.
más o menos o se monta en el bus o lo deja, ¿cierto? Con estos equipos, lo que nosotros podemos hacer es lo más elaborado, son equipos de resonancia nuclear magnética, es lo más elaborado que hay, no hay más. Esto le dice a usted dónde están los átomos, los átomos. Placa, no me gusta ese microscopio ni 5, ¿eh? No, ese es da poca más definición. lindo ese. Por eso, entonces, ¿para qué compramos nosotros esta porquería? ¿Ah? No tiene muy buena resolución. La gran innovación del profesor colombiano es que su vacuna no es biológica, es decir, esta molécula no existe en la naturaleza. Está formada por una larga cadena de proteínas reconstruida químicamente, por lo que se llama una vacuna sintética. Probada sin éxito durante los años 40, este tipo de vacunas presentan una triple ventaja: el control de cada uno de sus componentes, una mayor estabilidad y sobre todo un coste de producción muy bajo. El candidato ideal para los países del sur. Excelente. Esta es la primera vacuna químicamente hecha en la historia. La primera. Y entonces nosotros podemos pasar rápidamente a esta otra. Es la primera a la cual se le sabe en dónde está cada átomo. ¿Para cuándo estaba esperado eso? Para el 2025. ¿Cuál es el interés de una vacuna sintética? Que esto se reduce ya a reglas químicas y físicas y no a fenómenos biológicos que pueden aparecer o pueden no aparecer y que usted no entiende las reglas del juego. Frente a esta molécula revolucionaria, la comunidad científica permanece perpleja. Sin embargo, en su país, Manuel Patarroyo se ha convertido en una auténtica estrella. Va, listo. Gracias. ¿Quién es Patarroyo? Patarroyo, el científico, el que inventó la vacuna de la malaria. El científico colombiano. Sacó la vacuna contra la malaria. Que está dando otra imagen de Colombia ante el mundo, porque todo el mundo habla de Colombia solamente en narcotráfico. Una de las mejores personas que ha tenido el país. Más que un héroe. Que se va a salvar una cantidad de vidas con esa vacuna. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Me acompañas? ¿Sí? Médico siempre quise serlo, y yo diría que no fue tanto por vocación, cuanto como porque mis padres me implantaron eso, es decir, fue la manera de ellos de concebir el hecho de que el individuo podría hacerle bien útil a sus semejantes. Yo siempre escuché desde niño que mis padres decían lo respetado y querido que era el médico. Entonces, básicamente yo nunca jamás tuve ninguna otra alternativa. Desde todo momento lo único que pensé fue médico, pero científico. Es decir, lo de la decisión de ciencia sí fue mía. Patarroyo tiene una segunda pasión, la pintura. A los 47 años posee una increíble colección. Todos los grandes nombres de la pintura latinoamericana le han ofrecido sus telas. Para él la ciencia es como el arte, un acto de creación. Todo esto me lo regaló Obregón, ¿sí? Estaba pintando y entonces llegué, dijo, Patarroyo, tú eres un volcán. Y pum, pintó el volcán. Y aquí está el símbolo nuestro. Es el que más adoro, el cóndor, ¿ya? Que es espectacular. Aquí la parte abstracta, porque en la parte de arriba es donde está el proceso creativo. Aquí. ¿Ya? ¡Ay, por fin! Manuel Patarroyo tiene 3 hijos, pero no los ha visto crecer. El trabajo y los viajes siempre fueron lo primero. No obstante, todos le han imitado volcándose en la medicina. Este es el sitio más importante para mí, ¿sí? Que es mi estudio, ¿ya? Esto es malaria, 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 malaria. Durante los fines de semana saco todos estos papeles, los tiro por el suelo, incluyendo hasta en la sala. Entonces, mi familia tiene que caminar con cuidado por encima de los papeles, ¿ya? Es eso. Para mí, es más, yo lo definiría como un adulto niño todavía. Él sale, él, vive feliz todo el día, vive alegre, llega aquí a la casa, es hiperactivo, es más, cambia cuadros. Sí, desde que yo lo conozco,
siempre ha sido así. Listo. Pero la obra más importante que hay en la casa tal vez es Pasteur. Está puro a la entrada y es un homenaje, es como el Dios tutelar de esta casa. A los 8 años de edad fue mi padre que me regaló un cómic sobre la vida de Pasteur. Aparece Pasteur cuidando a un niño que se está muriendo de rabia y aparece muy ensimismado, muy preocupado con la muerte. Y el título del cómic dice Pasteur, benefactor de la humanidad. A mí eso me impresionó muchísimo. Y toda una vida de allí en adelante soñé con hacer lo mismo. Sensacional, ¿eh? Es un gigante. ¿Sí? Y este es el gigante que yo quería conocer, justamente. ¿Ya? Estaba pidiendo a Pasteur que me ilumine, que me ayude para poder continuar su obra. Siempre he querido que sea mi compañero, dialogo con él, le pido consejos. Si tengo dudas, leo sus libros. Si tengo y sufro ataques, leo sus ataques y cómo los resolvió. Murió con la paz y la tranquilidad de los que han hecho bien a la humanidad, de aquellos que saben, entre otras cosas, que son presencias y que nunca serán ausencias. Así murió. Pasteur tiene una frase que me parece sensacional, en donde él dice: en todo gran descubrimiento hay 3 procesos. El primero, convencerse uno a sí mismo de su bondad. El segundo, convencer a los amigos. Y el tercero, el más inútil pero más divertido, es tratar de convencer a los enemigos. Primero que todo hubo un escepticismo completo. Se pretendió ignorar todo el trabajo nuestro. Y ya luego, cuando vieron que los datos comenzaban a ser reproducidos por otros grupos, ya comenzaron a atacarlo. Lo que nunca jamás me imaginé es que las palizas fueran a ser tan duras, que eso es otra cosa. El año 1987 fue el más peligroso. Hubo que pasar de los monos al hombre. Se llegó a un acuerdo con los militares para probar la vacuna en voluntarios. 13 cadetes del ejército respondieron a la llamada. El experimento se desarrolló con el más absoluto secreto en el Hospital Militar de Bogotá el 10 de marzo. Fue uno de los momentos más críticos en la carrera de Patarroyo. Fue mucha angustia. A mí me dio por tomar. Me volví casi alcohólico, bebiendo vodka. Y pues me daba una angustia que me ponía a vomitar casi todas las noches. No es fácil, créame que no es fácil. Hacer estudios en humanos, sobre todo con una vacuna nueva, es muy difícil. Aquí vemos al primer vacunado de la historia. William Gutiérrez tenía 18 años cuando realizaba el servicio militar y aceptó jugar el papel de cobaya. Hoy en día él también se dedica a la medicina. La noche anterior sentí estrés, estaba nervioso y quería que fuera ya de una vez, no esperar tanto tiempo, sino que ya, estaba decidido tanto que era ya. Había una cosa que me preocupaba mucho, que es que al ponerle la vacuna pudieran desarrollar una cosa que se llama hepatitis tóxica fulminante, en lo cual la persona se muere en 8 horas y no hay nada que hacer. A mí me angustiaba mucho eso, la verdad. El doctor Patarroyo nos inspiró mucha confianza desde un principio y lo que más confianza nos dio es la fe que él tenía. Tenía una fe ciega en eso. Estoy orgulloso de haber aportado algo, de haber podido salvar muchas vidas, sobre todo de los niños del África.
Los resultados mostraron una protección parcial de los voluntarios. Se acusó además a Patarroyo de haberlos expuesto a un riesgo excesivo. Fue la primera polémica de la historia de esta vacuna. Una de las críticas que se le hicieron fue que parecía demasiado precipitado, ya que el profesor Patarroyo no había publicado sus trabajos sobre los monos. Si hubiera sido así, habéis comprendido que el hecho de que probara la vacuna con seres humanos no era tan precipitado como parecía. Como no se había publicado nada en la prensa internacional, los científicos no estaban al corriente. A pesar de las críticas, Manuel Patarroyo continuó sus experimentos con monos. Durante 5 años multiplicó los experimentos en su país, como aquí en Tumaco, en la costa del Pacífico, pero también en el resto del continente. Más de 25.000 voluntarios fueron vacunados, tasa media de protección entre 40 y 70%. Sin embargo, de nuevo, Manuel Patarroyo no respetó las normas. Ciertas pruebas no fueron realizadas respetando la confidencialidad, ni se administró un placebo a algunos grupos, el ABC de la inmunología. Llovieron las críticas. Se atacó tanto su ética como su metodología. Fue la segunda polémica en la historia de esta vacuna. El aspecto que molestaba a la gente era el hecho de que no fuera reproducible, lo cual es fastidioso. Y por otra parte, los experimentos también estuvieron un poco mal organizados, es decir, las primeras pruebas de vacunación que se realizaron en humanos sobre el terreno. Es indispensable saber qué les sucede a las personas que no han recibido la vacuna. Tenemos la obligación de comparar los resultados positivos con algo. No se realizó ninguna comparación, así que resultaba muy difícil interpretar estos resultados. En Tumaco, lo que hubo con el Gran Tumaco, el de las 25.000 personas, fue un error de diseño del estudio, mas éticamente no hubo ningún error. La ética es un valor, al igual que los valores son siempre tiempo y espacio dependiente. Y quienes imponen los valores éticos son los que imponen por la fuerza las ideas. A mí me gustaría preguntarles, ¿será que es ético dejar que los niños se mueran en África? Nada más para definir una metodología científica y académica que ya sabemos a ciencia cierta que no está en lo correcto. ¿Es ético? Manuel Patarroyo comienza un largo viaje en solitario. En 1990, la Organización Mundial de la Salud le reta a probar su vacuna en una zona fuertemente endémica. A partir de ahí se vuelve hacia África. 2 años después, el profesor Marcel Tané le abre un nuevo camino en Tanzania. Este inmunólogo suizo trabaja desde hace 15 años en la región de Ifakara. Pero antes de empezar, Patarroyo y sus amigos deben superar enormes reticencias. La vacuna estuvo varias veces a punto de ser definitivamente enterrada. Looks to me that I have seen it. Your vaccine is kept here. ¿Esta vacuna fue hecha en Colombia? Fue hecha en Colombia, toda en Colombia, toda. That's how we got it. Very well kept, indeed. Una a una se van cerrando las puertas ante la vacuna colombiana, no solamente en el norte, sino también en el sur. El profesor Kilama, que dirige el Instituto de Investigación Médica de Tanzania, y el suizo Marcel Tané son los únicos que se suman a la aventura. La primera reacción era defensiva. La gente buscaba los errores que podía haber cometido el profesor Patarroyo en lugar de valorar todo lo que había realizado de positivo. Pero ¿cómo explica usted que al principio también se le cerraran las puertas de los países africanos? La mayoría de las instituciones africanas no son independientes. Tienen unos lazos muy estrechos con las instituciones del norte. Hay que comprender que durante la época colonialista se realizaron muchas investigaciones en torno a la malaria. Había que proteger a los colonos allí donde vivían. Cuando se marcharon, desde luego, las cosas continuaron, pero no teníamos capacidad ni medios humanos y científicos para proseguir la investigación. Sucedió hace 1 millón de años.
El parásito de la malaria infectó a un mosquito. El mosquito abandonó la jungla asiática y contaminó al hombre. A causa de los exploradores, las guerras coloniales y las talas forestales, el parásito proliferó por todo el planeta, junto a las extensiones de agua y a las zonas habitadas. Del sobrenombre de la enfermedad, la fiebre del mal aire, proviene su segundo nombre, la malaria. En 1955 se creó la Organización Mundial de la Salud con un objetivo prioritario, erradicar la malaria. Y con un arma, el DDT, un temible insecticida extremadamente tóxico. El fumigado fue sistemático en Europa, en donde el mosquito fue erradicado por completo. En los países del sur los obstáculos se multiplican y la guerra llega a un punto muerto. Resultado, el mosquito se adapta y se vuelve inmune al DDT. El parásito se vuelve resistente a los medicamentos. Cada 10 años la industria farmacológica inventa nuevos medicamentos, pero en cada ocasión el mosquito encuentra el modo de vencerlos. Al mismo tiempo, los imperios colonialistas se derrumban y la malaria deja de ser una prioridad de los grandes laboratorios que bajan la guardia. En el norte ya solo se persigue proteger a los turistas, a los hombres de negocios y a los soldados. En 1992, en la conferencia de Ámsterdam, se reconoce el fracaso. Nadie confía ya en encontrar una vacuna a corto plazo. La enfermedad acaba con la vida de más de 2 millones de personas al año. Es la principal pandemia del mundo. No obstante, Patarroyo confía en su vacuna. En julio de 1992 todo está preparado para realizar una prueba en África. Tendrá lugar en Tanzania, en el pequeño pueblo de Idete. Cerca de 600 niños de 1 a 5 años toman parte en la prueba. La mitad recibe una dosis de SPC-66 y la otra mitad un placebo. Sin Pedro Alonso, un inmunólogo español, nada de esto habría sido posible. Los dos hombres se conocieron en México en el transcurso de una conferencia. Alonso trabajaba entonces para los ingleses, en Gambia. Propone a Patarroyo poner a prueba su vacuna. Es el comienzo de un folletín repleto de altibajos. Yo volví de México a Gambia, se lo comuniqué a mi director, que era el doctor Brian Greenwood, y el doctor Brian Greenwood reaccionó de una manera muy positiva y en una conversación telefónica me consta que se dijo un perfecto adelante. Cuando no quedaban ni 2 semanas para empezar a vacunar, o sea, ya estaba todo en marcha, todo listo, se recibió una llamada telefónica de Londres diciendo no puede ocurrir este ensayo, paren todo. ¿Por qué? No dieron razones. Siempre he tenido la convicción de que ellos también sospechaban que podía funcionar. Mi padre me decía, cuando yo era buen estudiante de chico, ante las críticas de algunos compañeros, me decía, mira hijo, se le tira piedra solo a los árboles que producen frutas. Hubo 2 o 3 veces en donde prácticamente estaba sentado en la acera, llorando casi como un niño chiquito de ver que estaba en lo cierto, que estaba en lo correcto, pero que definitivamente los enemigos eran más y más grandes. Se presentó aquí en Londres una petición para realizar una prueba en Gambia. El prestigioso Consejo de Investigación Médica, el MRC, se opuso a ella 2 veces. En la sede de la institución se mantiene un embarazoso silencio. Donald Davis coordina las investigaciones de parasitología. ¿Cómo explica usted que el MRC se haya negado 2 veces a realizar una prueba en Gambia? No nos negamos 2 veces, sino que solicitamos más información para poder dar nuestro visto bueno. Hay una diferencia entre esperemos a ver y una simple negativa. Otra versión muy diferente es la que cuenta Brian Greenwood, que dirige la delegación del MRC en Gambia. Para él se trató de una rotunda negativa. Nos sentimos muy decepcionados cuando se tomó aquella decisión, pero debíamos respetarla. Se ha dicho que existieron otras razones, como por ejemplo que el MRC quería cerrar su delegación en Gambia. ¿Es cierto? No tengo nada que decir al respecto. No es cierto.
Se ha dicho también que el MRC trabajaba en una vacuna que podría competir con la de Patarroyo. Sin comentarios. ¿Desde cuándo trabajan ustedes en esa vacuna? En el laboratorio desde hace muchos años. Regresamos al pueblo tanzano de Idete. Los resultados de la prueba se hacen públicos en octubre de 1994. El SPF66 del profesor Patarroyo ha protegido una media del 31% de los niños vacunados. Estos trabajos son publicados en la revista médica The Lancet. Fiel a su promesa, Manuel Patarroyo ha venido a vacunar al grupo de niños a los que se había administrado un placebo, pero de nuevo su vacuna no consigue unanimidad. Se critica la eficacia de la SPF66. Para muchos un 31% es insuficiente. Comienza la tercera polémica. Una vez más, el escepticismo domina en las capitales occidentales. En el Instituto Pasteur de París, como en Londres, la vacuna no provoca entusiasmo. Sin embargo, las críticas no traspasan los muros del venerable instituto. Odile Pujalon acepta, por tanto, hacer declaraciones. Esta experta de la Organización Mundial de la Salud trabaja en el equipo de investigación sobre la malaria. La malaria sigue siendo una enfermedad de países pobres. Sigue siendo una enfermedad de pueblos que carecen de industria farmacológica, etc. Y ahí reside la belleza del trabajo de Manuel, el esfuerzo económico que ha realizado Colombia. Es cierto que parte de los fondos para investigación médica en Francia se está desviando hacia el SIDA, ya que es un problema de salud pública en Francia. Los resultados de Tanzania muestran una eficacia que no se puede calificar de extraordinaria. Por otra parte, uno de los problemas que presenta esa molécula es que, como aún no sabemos cómo trabaja, cómo funciona, no sabemos cómo mejorarla. Réplica de dos de los responsables del experimento en Tanzania, Pedro Alonso y Marcel Tanner. ¿Sabemos realmente cómo funciona la aspirina? ¿Nos impide eso utilizarla? ¿Sabía Pasteur cómo funcionaba su vacuna? Históricamente, la ciencia ha avanzado a menudo a grandes saltos que nos han permitido establecer ciertos hechos. Pero la comprensión de los mecanismos de funcionamiento ha llegado solo después. Con la malaria nos encontramos en una situación muy interesante. Los centros en donde se toman las decisiones y donde se llevan a cabo los debates se encuentran lejos de la opinión pública de los países que padecen la enfermedad. Por eso digo que la reacción habría sido muy diferente si se hubiera tratado del SIDA. Todos esos tipos sentados en sus despachos de Ginebra, de Londres, de Washington, no habrían podido seguir mucho tiempo perdiéndose en ese tipo de elucubraciones intelectuales. Desde hace rato vengo proponiendo en nuestros países en vías de desarrollo que los países tomen conciencia de ciencia para que puedan alcanzar su desarrollo científico, tecnológico y por consiguiente su desarrollo económico, político y social. Aquí no hay carencia de capacidad intelectual, aquí lo que hay es carencia de actitud frente a los problemas. ¿A los países del sur les falta orgullo? Puede que lo tengan, pero necesitan una dosis mayor, sin lugar a duda, dignidad, que es algo muy importante, valía de sí, confianza en sí mismos, para atacar y resolver los problemas que muy bien pueden resolver. Esta fotografía es todo un símbolo. Manuel Patarroyo se ha convertido en el abanderado de los científicos del sur. Es invitado de honor en la conferencia anual del Instituto de Investigación de Tanzania. Orden del día, presentación a los países africanos de la actuación de la vacuna SPF66. A pocos pasos de ahí, en el mismo edificio, se organiza una segunda conferencia. Allí hay pocos negros y muchos blancos. La mayoría de ellos trabajan en vacunas competidoras. Patarroyo no ha sido invitado. Se oyen notas discordantes entre los organizadores de la conferencia. ¿Por qué no han invitado a hablar al profesor Patarroyo? Habría sido bienvenido. Pero el profesor Kilama me dijo que el profesor Patarroyo estaba muy ocupado.
No ha sido invitado. Ya hemos oído su teoría demasiadas veces. Es cierto que es como una guerra. Imagínese la situación. Hace años que ellos investigan una cosa y de repente descubren que alguien les lleva kilómetros de ventaja. These are my parents. This is the complete family. That this is Madame. That's Mrs. Patarroyo. Well, the one who says that's Mrs. Patarroyo. Because she has never been Mrs. Patarroyo. I have never lived with her. Lejos de la polémica, Manuel Patarroyo lanza una nueva piedra en el charco. Mitad gran príncipe, mitad provocador, Patarroyo se autoproclama salvador del tercer mundo. En mayo de 1993 ofrece su molécula a la OMS. No obstante, detrás de este hermoso gesto se ocultan numerosas condiciones impuestas por su país. Puesto en entredicho por el tráfico de cocaína y la violación de derechos humanos, Colombia necesita limpiar su imagen y la SPF 66 es una ocasión excepcional. Debe haber un reconocimiento al país. En segundo lugar, debe llamarse Colombia. En tercer lugar, la planta de producción debe quedar en Colombia, por una muy sencilla circunstancia, porque si nosotros logramos hacer la producción en Colombia, lograremos mantener siempre los costos muy bajos, como para que la gente que la necesita la reciba. Yo lo he convertido en una bandera positiva del país, y esto pues obviamente que desdibuja toda esa imagen negativa. No se puede negar lo malo que hay en nuestro país, eso no hay para qué negarlo, existe, ha existido, existió, todo lo que quiera, pero lo que toca es mostrar los aspectos positivos y mostrar que es más lo positivo que lo negativo. En la sede de la OMS se debaten los resultados de Tanzania. Para los representantes del norte, un 31% de protección no es suficiente y se debe aguardar. Para los países del sur es mejor que nada y solicitan la distribución masiva de la vacuna. Las negociaciones son arduas, como lo demuestra esta nota confidencial. Según algunos, el investigador colombiano está ejerciendo presiones. Yo no creo que Patarroyo en persona esté presionando. Creo que el interés suscitado por esta vacuna es tal que no podemos impedir que ciertos gobiernos traten de introducir la vacuna de una forma masiva en sus países. Es decisión de esos países. La posición de la OMS es sencillamente de consejera. Tras dramáticas confrontaciones, finalmente se firma un acuerdo en la primavera de 1995. Naturalmente, la famosa fábrica de producción de la vacuna se construirá en Bogotá, justo detrás del Instituto de Patarroyo. Superadas las dudas, su descubridor saborea el éxito. En todo este territorio vamos a tener la planta de producción que esperamos esté terminada para 1997 y más o menos tendrá una capacidad de producir unos 20 millones de dosis al mes. Aún así es muy poco para la humanidad. Patarroyo colecciona galardones, desde médico del año en Francia hasta el premio Albert Koch en Alemania, considerado como la antesala del Nobel. Pero su personalidad y su trabajo dividen constantemente a la comunidad científica internacional. ¿El único premio que te hace falta ahora es el premio Nobel? No, la verdad que no es mi objetivo y no lo será nunca. ¿Piensan ustedes que el profesor Patarroyo se merece el premio Nobel? Veremos si convence a los miembros del jurado del Nobel. No lo sé. La primera persona que descubra una vacuna eficaz contra la malaria recibirá indudablemente el premio Nobel. Si se le concediera hoy el premio Nobel a Patarroyo, diría que ha sido gracias a la prensa. No soy quien para juzgar. Sí, se lo merece. Se lo merece desde hace tiempo. ¿Por qué no? ¿Se puede usted imaginar vivir con un Patarroyo? Pues la verdad, déjeme a ver, porque esa era la única pregunta que no había podido, que nunca más se me ha ocurrido. ¿Cómo viviría yo con un Patarroyo? Sería duro. Hay gente que no puede ir bien con mi temperamento, no les gusta mi manera de ser. No, yo soy tomapelista, yo soy alegre, que eso a la gente le choca, le fastidia, le molesta. Albert Camus, mi ídolo, decía entre otras cosas
que las razones para vivir son las mismas razones para morir. Y yo quiero morirme por ahí entre los 75 a 80 años, habiendo resuelto malaria, tuberculosis, hepatitis, todos los problemas. Es mi sueño y quiero hacerlo. Y no me arredro ante los problemas. No, al contrario, al igual que los cóndores, me gusta la altura para mirar desde bien arriba el panorama y poder resolver los problemas.